Hola a todos y bienvenidos un día más al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 25 de marzo del 2024. Mañana hay partido aquí en el Santiago Bernabéu. Mañana España-Brasil, partido amistoso de selecciones. Así que vamos a ver cómo se prepara el estadio para un partido más, para un evento más. Dentro vídeo. Lo primero que podemos ver es que continúan los trabajos para el parking de Castellana y que continúan también los soportes puestos del escudo y de las letras, bueno, de la letra, pero de momento no lo han colocado. Se ha nublado el día, hoy daba lluvias, se ha estropeado bastante el tiempo, esperemos que no llueva. De todas maneras ya ha llovido algo, pero bueno, lo importante es que no llueva por las tardes. Puede llover todo lo que quiera por las mañanas, pero por las tardes, por favorcito, que no llueva. Bueno, pantallas informativas apagadas. Ahí tenemos un cartel. Puerta 22 cerrada. Acceda por puerta B92. Esto me recuerda cuando comencé a grabar los vídeos de las obras, que la finalidad era decir las puertas que estaban cerradas y el cambio de puertas. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Bueno, pantallas, como os digo, informativas apagadas, aunque la pantalla central sí que está encendida. Como os digo, la pantalla central sí que está encendida. Están realizando las pruebas que hacen antes de los partidos. Ahí vemos el hipogeo, pero el resto de pantallas están apagadas. Eso sí, están trabajando en el parking, como os digo, así que vamos a asomarnos porque entiendo que en esta zona ya está todo recogido. Efectivamente, todo recogido y limpio, preparado para el partido. En esta zona de Castellana también está todo bastante despejado, aunque aún está la maquinaria. Vemos aquí una excavadora, la máquina de pilotaje que va a poner la armadura, va a meter la armadura. De hecho lo podemos ver cómo lo hace. Fijaos lo grande que es, el pedazo de agujero que tiene que haber para que pueda entrar. Mirad, ya están anunciando, por cierto, en las pantallas el España-Brasil a las 9:30 mañana. Incluso lo anuncian en inglés. Siguen metiendo la armadura. Bastante profundidad, Y en el resto de la zona está todo muy despejadito. Sí que es verdad que tenemos material, algo de maquinaria, pero la mayoría está bastante despejado y limpio. Y desde esta posición aprovecho para mostraros el agujero, que ya tiene profundidad porque está metida la excavadora, está haciendo un montón de arena para luego sacarlo con los camiones. Pero mirad cómo está ahí metida la excavadora. Aquí ya han metido la armadura, puerta 3, 1 y 2, y por ahí siguen con el proceso del parking, con diferentes máquinas que están utilizando, y eso es lo que están haciendo en esta zona de Castellana. Mirad, ahí vemos la armadura que acaban de meter, y en esta otra parte tienen un montón de gravilla. Más imágenes. Y ahí la grúa de apoyo. Como os he dicho antes, esto está bastante despejado y limpio. Veremos si mañana por aquí pueden pasar los aficionados que vengan al partido. Yo no voy a venir, ya sabéis que yo esta semana solo tengo libres las mañanas, por las tardes a tope de Semana Santa.
Además que sinceramente tampoco es que me haga mucha ilusión gastarme el dinero en ver un España-Brasil. Mira, si hubiese pagado por ver a Enrique en el Bernabéu su primera vez, pero poco más. Están haciendo aquí otra zanja, ahora os lo muestro, con esta excavadora. Continúan con la zanja que ya hemos visto en otras zonas. Después echan hormigón y después meten la armadura que estáis viendo que tienen ahí acopiada. Aquí lo podemos ver mejor. Y aquí os muestro la zanja con la profundidad que tiene. Veis que hay como doble zanja. Esto ya lo hemos visto en la zona más próxima a la Torre B. Y después lo echan ahí en el contenedor. Ya el siguiente paso es tapar con hormigón que nosotros podamos ver y meter la armadura. Sinceramente dudaba de que hoy fuesen a trabajar, porque mañana hay partido, hubo partido el sábado, pensaba sinceramente que hoy no harían nada, pero mira, están trabajando. ¿Veis? Aquí ya han tapado con hormigón y tienen esta señalización con números. Así que van continuando. Más imágenes de este lateral oeste y vamos a pasar ya dentro de poco al fondo norte. El otro día accedí por la puerta 9 y madre mía, qué bien se ve desde el primer anfiteatro lateral oeste centrado, es que se ve espectacular. Se escucha el martillo hidráulico, la excavadora que os he dicho antes. Pues yo creo que esto es el martillo hidráulico el que está en funcionamiento. Y por otro lado hay otra la excavadora. Mirad esta zona como está. Ahí con la máquina de pilotaje. Y aquí lo pone, aparcamiento subterráneo Castellana-Bernabéu. Plan de emergencia. Que mira, tienen pintadas hasta las donde ponen las vallas, tienen señalizadas. Esquina de la Torre C de Campeones. Se me ha parado el vídeo. Bueno, continuamos viendo esta zona del estadio. Estamos en el fondo norte y aquí también han puesto estos carteles de puerta cerrada. Ahora lo veremos mejor. Y también tenemos que ver cómo avanzan con la peatonalización. Bueno, ¿habéis visto la nueva camiseta que ha sacado I3, la nueva colección de Adidas para el Real Madrid? Ya sabéis que algunos años hacen colaboraciones, es morada así con un estampado de rosas y bueno, he preguntado en Twitter y la gente dice que es horrorosa. A mí tampoco, es que me gusta más que la otra. Y el Real Madrid va a jugar con esa camiseta contra el Athletic el día 31 de marzo. Ya sabéis que es una colaboración que dura un partido, igual que lo del autobús. Así que me podéis dejar ahí abajo en los comentarios si os gusta o no la camiseta. A mí no me desagrada. Sí que es verdad que bueno, tampoco es que tenga que ver aquí mucho con el Real Madrid, pero bueno, al menos es morada. Puerta 23, sector 411, bueno, ahí veis las señalizaciones de las puertas que están cerradas, estarán trabajando. Y al entrar por aquí pude ver cómo estaban trabajando en las galerías interiores, en las zonas interiores que ya están con pruebas de pintura y demás. Y luego cuando accedamos al interior os comentaré una cosa, y es que parece como que estaba todo pintado de negro, que yo os dije incluso, no me gusta todo esto de negro, pero es que encima de la capa negra va después una capa blanca y queda todo súper luminoso. Luego cuando accedamos al interior os lo explico mejor. Bueno, aquí veis cómo han cortado un poco la calle, la han adaptado, así que creo que no voy a poder grabar. Aprovecho para enseñaros lo que tienen en esta zona. Ya veis que los árboles están protegidos y bueno, aquí guardan material.
No me he traído las gafas y estaba buscando las primeras pruebas que habían puesto y no las veía. Y mira dónde están, aquí. Justo. Madre mía. Casi me comen. ¿Veis? Estas son las primeras pruebas que han puesto. Que imagino, no sé si será lo definitivo o son pruebas, como os digo. ¿Veis que han subido el nivel de la calle? Y llegan hasta aquí. No avanzan más. Mirad cómo tienen nivelada la calle, ¿eh? Que aquí está menos elevado. Tienen todo esto cortado, no se puede acceder. Han creado como una especie de carril para que puedan pasar los coches por esa zona. Aquí tienen un ceda el paso y por ahí continúan esas pruebas. Así que esta parte ya va a comenzar la acción de verdad en breve. En cuanto pase el partido de mañana, bueno, en Semana Santa no sé si van a trabajar, no creo. La semana siguiente, después del partido contra el Athletic, que es este domingo, creo que es a las 9 de la noche, si no recuerdo mal. Después tienen una semana de descanso hasta el siguiente partido, que es el del City, el día 9, porque hay vacaciones, o sea, vacaciones, que no hay liga, porque es la final de la Copa del Rey. Así que mirad cómo tienen esto. Pone prohibido el paso a los peatones y ahí va, todo chulo. Puerta 43 cerrada, acceda por puerta 45. Y más pruebas. ¿Veis por dónde pasa el autobús? Es el carril que han creado, especial. Realmente, ahora que estoy viendo esto, es que han tapado porque es un plástico esto, negro. Así que lo tienen protegido para que no se ensucie. ¿Veis? Es un plástico. Lo han protegido. Bueno, fondo norte visto, nos vamos al lateral este, veremos Padre Damián. Antes de ir a Padre Damián os enseño que tienen el martillo hidráulico ya preparado para comenzar a picar y levantar toda la calle y hacer que Padre Damián, que Rafael Salgado sea peatonal, como se ven los renders. Bueno, ahora sí que sí nos vamos a Padre Damián a ver ese lateral este. Creo que está llegando gente de prensa. De momento en el Torreón Norte veo las pantallas informativas apagadas. Esquina de la torre de 14ª. Tienen aquí las vallas preparadas para el partido de mañana y, como os he dicho, pantallas informativas apagadas. Yo creo que está entrando ahí gente por esa puerta. Será gente de prensa, imagino. Van de verde. Ahora miramos mejor. Se han traído la comida y todo. Son de prensa, que irán a preparar todo para el partido de mañana. Además, creo que Vinicius habla a las 3:30. Lo que no sé es la rueda de prensa de Brasil previa al partido, ¿dónde será? Si aquí en el Bernabéu o en otro sitio. Puerta 51 cerrada, acceda por puerta 53. Es que yo creo que esto es... Porque si os fijáis, los carteles están donde la zona VIP, en las puertas VIP. Y el día del Classic Match no había zonas VIP. La zona donde está situada la nueva tienda, que aún no está abierta, y vamos, que no va a estar abierta tampoco para Semana Santa, así que veremos a ver si para el Puente de Mayo lo está. Palco de honor, lateral este, y seguimos avanzando. Aquí vemos el jardincito. Yo creo que los han movido.
porque antes estaban como todos en la misma posición y ahora no. Bueno, más o menos han arreglado la avería. Zona de acceso de los autobuses. Aquí siguen puestas estas vallas y ahora ya sí que sí nos podemos asomar para ver cómo avanzan en esta zona. Y si os fijáis, en esta puerta, que es la 58, que también es VIP, tiene puesto estos carteles, puerta cerrada. Lateral este al completo, con su jardincito. Y como veis, las pantallas informativas del Torreón Sur también están apagadas. Ahí han dejado guardada la maquinaria, así que avanzamos. En esta zona está todo bastante tranquilito. El otro, vaya por Dios. El otro jardincito, Torreón Sur, como os digo, con las pantallas informativas apagadas, y ahí están poniendo otro cartel de que la puerta 48 está cerrada. Esquina de la Torre A de Afición, sigue faltando ahí esas lamas verticales por colocar. No pasar, estamos pintando, ojo. Lo de ojo me recuerda a Caireta. Bueno, terminamos de ver este lateral este, pasamos al fondo sur, que es la única parte del exterior que nos queda por ver antes de acceder al interior. Y es que es verdad, han pintado más tramo de la Torre A. Antes solo estaba la parte central y ahora también tenemos esta parte de aquí. A ver si os la puedo enseñar mucho mejor. Así que han pintado más tramo de esta torre. Empieza a chispear, bueno, a llover directamente. ¿Veis cómo han pintado ahí? Toda esta parte ya está pintadita. Uf, está cayendo una buena hora, ¿eh? Madre mía. Pantallas informativas del fondo sur apagadas. Estamos en Concha Espina, menos mal que ya voy a entrar al interior y no me voy a mojar. Y aquí, como novedad, ¿os acordáis que estos días veíamos cómo estaban limpiando, despejando, que quedaban solo unas casetas? Pues ya no queda ni eso. Las casetas también las han quitado también esa malla de protección azul, y desde aquí podemos ver más cómo han pintado esa parte de la Torre A. En lo que es la fachada del fondo sur no veo que hayan pintado por dentro. Así que la novedad esa que os he comentado, de que han retirado ya todo, que han despejado toda esta zona y que han pintado otro tramo de la Torre A. Solo falta el último y ya estaría toda la torre pintadita. Así que exterior visto, fondo sur también al completo. Nos vemos en el interior del estadio hasta ahora. Ojo que está el videomarcador con las esquinas encendidas, ¿eh? Y es el mismo grafismo, pero no continuo. A ver en la otra parte. Desde aquí no lo puedo ver, así que nos vamos dentro. ¿Veis? Es el mismo grafismo, pero no continuo. Esta otra esquina del fondo norte también está encendida, pero lo que no está encendido es el lateral oeste. Vallas preparadas ya para el partido. Y en esta otra zona también están ya las vallas preparadas. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, activar las notificaciones y suscribirte si aún no lo has hecho. Madre mía, tenemos casi todo el videomarcador encendido, porque como habéis visto antes, el lateral oeste no lo está, pantallas interiores tampoco, pero ya por fin podemos ver esas primeras pruebas en las esquinas. Falta que el grafismo sea continuo, porque como veis es el mismo grafismo como os he dicho antes, pero no es continuo. Van por un lado las esquinas y por otro
va el videomarcador en sí, así que falta aún que sea continuo. Mañana no creo que lo enciendan. Y bueno, ha habido ahí como una especie de alarma, parecía que iban a poner ya el segundo anillo LED, pero no, es que están decorando todo, preparando todo para el partido de España, de la selección. Incluso han cambiado los banquillos, así que venga, vamos a repasar todos los avances. Van a comenzar también las pruebas de sonido. Yo creo que es de las primeras veces que está la cubierta cerrada, aunque no están subidos los hidráulicos, no están elevados los hidráulicos, pero tenemos la cubierta cerrada, el videomarcador con las esquinas encendidas. Eso sí, ya sabéis, falta el lateral oeste, que no entiendo por qué no encienden el lateral oeste. No sé si tiene algún tipo de problema la pantalla del lateral oeste o qué pasa, porque lleva bastante tiempo sin estar encendida, o es que lo encienden para que lo vea la gente del Tour, que no creo, no sé. Y también, como veis, el césped, o sea, es la primera vez o de las primeras veces que nos encontramos con estos tres elementos a la vez. Faltaría que encendiesen el anillo LED y ya sería totalmente espectacular. Bueno, vamos a ver cómo se está preparando el estadio para ese partido de España-Brasil, partido amistoso. Lo dicho, esquina encendida. Si veis, brilla más las esquinas que lo que es el videomarcador. Y si os fijáis, no se nota nada que sea transparente, o sea, en funcionamiento no se nota absolutamente nada, como estáis viendo en pantalla. Están probando también los altavoces porque se escucha bastante ruido. Tenemos la U televisiva encendida, pantallas interiores apagadas y el anillo también está apagado. Mirad, han quitado las lonas de Real Madrid para poner la de la selección española de fútbol. Como veis, han cambiado las lonas para que parezca esto el estadio de España. Ahí siguen con las pruebas de pintura. Como os digo, la U televisiva sí que está encendida. Están realizando pruebas. El césped que no lo han vuelto a guardar está afuera. Y mirad, los ventiladores también están en funcionamiento. Veremos a ver qué publicidad ponen, porque claro, al no ser un partido del Real Madrid, no creo que pongan lo de Fly Emirates. Adidas sí, porque es el mismo patrocinador. La selección española también es de Adidas. Y bueno, ahí, como veis, en la zona de los banquillos han puesto también el escudo de España. Pensé que ahí iría en uno el de España y en otro el de Brasil, pero no. Como os digo, los ventiladores en funcionamiento. El césped tiene un buen aspecto en líneas generales. Ahí la U televisiva encendida. Están limpiando los asientos y han cambiado toda la lona, que han quitado lo de Real Madrid y han puesto lo de la selección española. Grada abatible abierta. Y ojo, porque creo que dentro del vestuario también han cambiado esto. Es que no se ve. Sí, mirad. Pone España. Pone España. Ahí estaba lo del Real Madrid, así que también han modificado esa lona. Veremos si quitan también el escudo del palco de honor que vemos ahora mismo del Real Madrid y ponen el escudo de la selección española. No creo. Pero para que veáis cómo se transforma el estadio, que es algo bastante curioso de ver. También en el suelo, en lugar de estar el escudo del Real Madrid, pondrán el de la selección española para el amistoso. Y ahora, cuando salga, os voy a enseñar, porque en la tienda también venden la equipación de España. Todo bastante curioso. La novedad del día de hoy, ya veis que nos encontramos el videomarcador encendido. Repito, no es 360 porque el lateral oeste, como os he enseñado antes, está totalmente apagado. Y como veíamos antes, ya han traído las cámaras. Ahí televisión española, que parece que va a ser la que va
a retransmitir el partido. Líneas pintadas, ya están las porterías puestas. No sé si va a venir Brasil luego a entrenar. Y ojo, otro detalle bastante curioso es que incluso en los córner está la bandera de la selección. Así que así se transforma. Ahora nos iremos a la esquina y os mostraré desde la esquina cómo está todo. Atención porque han encendido el anillo LED. Ahora sí que tenemos el videomarcador, cubierta, anillo LED, esquinas, césped. Tenemos un poquito de todo. Ahora se nota cómo falta todavía ese segundo anillo LED, ¿eh? Ahora sí que se echa de menos. Qué chulo ahora, ¿eh? Mirad qué chulo. Si quitamos la luz, cómo destaca ahí el videomarcador. Qué chulo. De todas maneras, no creo que mañana lo enciendan. Porque tampoco se han hecho muchas pruebas en el videomarcador y como veis es que el lateral oeste aún no está. Así se ve desde la esquina. ¡Anda! Bueno, ya habéis visto las pruebas de megafonía con la alineación que ha empezado por cabeza. Y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, al partido de la 24ª jornada de la Liga entre el Girona Fútbol Club y el Real Madrid. Un encuentro que será arbitrado por Juan Martínez Número, asistido en bandas por Diego del Girona. Bueno, así se ve desde esta esquina todo, para que lo veáis. Todo despejado ya. Nos asomamos, vemos la armadura que tienen para el parking. Las pruebas en la parte superior donde la viga corona de momento no han continuado avanzando. Donde se han terminado de pintar es en esta zona, que esta parte sí que se va a quedar así, para que no se vea desde fuera. Esta zona se va a quedar así y ya han terminado de pintar. Esta parte está blanquita con los techos en negro y toda esta zona de aquí sí que la tienen que pintar. Desde aquí se ve mejor. También vemos un poco el parking, aunque no mucho. Aquí lo podemos observar un pelín. Esta parte es lo que os he dicho antes, que no se va a quedar en color oscuro, sino que encima ponen una capa blanca. Una capa de pintura blanca que lo he visto en otras zonas. Lo he visto donde la pantalla central por dentro, ahí lo he visto. Y el techo también lo tienen que arreglar, que no se va a quedar así.
¿Veis? El lateral oeste está totalmente apagado. Y otro detalle, hayan puesto la bandera de Brasil. Pone en el túnel de vestuario: Vamos España. Y han puesto una sección de venta de camisetas de España aquí en la tienda. Y ya con eso terminamos el vídeo, así que nada, muchas gracias a todos. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.